Ok, entonces bueno, repito, el volumen, mido el volumen de la vela reciente en diario y puedo identificar en dónde está el volumen alcista y en dónde pierde, en dónde está el control del volumen bajista. Entonces, debajo del 1924, aunque la vela sigue siendo alcista, no tiene el control alcista porque está siendo obligada a experimentar un rechazo. La vela está siendo obligada a convertirse en una vela de rechazo. Entonces, debajo de ese precio, yo puedo buscar ventas. En 4 horas, la vela de 4 horas, esta vela estaba en ese momento aquí, estaba atacando ese precio. La vela de 4 horas estaba atacando, estaba bajista y se veía así era como lucía. Una vela con mayor volumen que la vela de 4 horas previa, que terminó cerrando alcista. Entonces, perfecto, tengo el volumen de 4 horas en control, el volumen en control bajista, la vela de 1 hora para la apertura del New York. Esta vela me cerró bajista debajo del soporte reciente y yo lo único que quería era que se quedara el mínimo para entrar en una venta, porque quedando ese mínimo, la vela siguiente tenía un volumen bajista mayor también y tenía la vela de 4 horas, tenía todo estaba alineado allí, los volúmenes estaban alineados, yo podía vender perfectamente. Pero pasó algo. En los primeros 30 minutos, cuando yo tenía mi orden de venta puesta debajo de ese mínimo, no se me activó. En los primeros 30 minutos pasó algo interesante. Esta vela probó la resistencia, la rechazó, giró a bajista y estuvo atacando el soporte. Lo único que tenía que haber hecho era cerrar debajo del soporte, pero no fue capaz y vemos que hizo una reducción en el volumen arriba del soporte. Tuvo menor volumen y cerró arriba del soporte. ¿Qué significa eso? Que me convirtió al soporte, confirmó que ese soporte era un área de rechazo. Y en el momento que eso ocurrió, inmediatamente quité mi orden de venta y dije, ya no puedo vender porque ahora tengo que esperar que una vela cierre debajo de ese soporte o arriba de esta resistencia porque ambos son áreas de rechazo. ¿Okay? Y obviamente cualquier movimiento de volumen que ocurriera hasta que cerrara una vela me lo iba a tener que perder porque yo necesito la confirmación y esa confirmación lo hizo en los siguientes 30 minutos para el cierre de vela de 4 horas y de 1 hora y de 30 minutos. Entonces en 30 minutos, ¿cómo terminó siendo el cierre? Terminó siendo un cierre con un volumen alcista mayor que el de la vela previa y arriba de la resistencia que era un área de rechazo. Sin embargo, dentro de este rango, que es una consolidación, y debajo de esta resistencia que está a la izquierda, que también son áreas de rechazo. Y en 1 hora lo mismo, pero en 4 horas ocurrió también algo interesante, que tenemos el cierre de la vela de 4 horas formándome esta resistencia. La vela cerró arriba de la resistencia del rango, ¿okay? Esa que acabo de marcar allí. ¿Qué implica eso? Que, bueno, no nada más estoy viendo que la vela me está cerrando bajista con un rechazo porque el volumen de su cuerpo es menor que el de su mecha y además tiene un volumen menor que el de la vela previa, lo que implica que es una resistencia débil, pero también me está cerrando arriba de la resistencia del rango. No fue capaz de devolverse al rango previo. Entonces, eso adicional a que la vela diaria está arriba de 1924, donde tiene el poder, el volumen alcista. Entonces, ¿qué es lo único que hace falta para que todas las temporalidades estén alineadas? Ya 1 hora me imprimió un volumen alcista mayor, 30 minutos me imprimió un volumen alcista mayor, 15 minutos también. ¿Quién es el único que hace falta por tener un volumen alcista mayor? 4 horas. ¿Y a partir de dónde tiene volumen alcista mayor? A partir de la apertura de la vela previa, aquí arriba, aquí, justo aquí. Ahí la vela de 4 horas tiene mayor volumen alcista que la vela previa, pero yo tengo una estructura allí, que es una resistencia. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que se quiebre el máximo de esa vela. Y al quebrarse el máximo de esa vela, allí fue mi entrada. Ahí fue porque me está haciendo un higher high, un higher low, está haciendo una estructura alcista. Ya leí toda la información que me está entregando la acción del precio
y entonces puedo tomar una decisión para entrar justo allí. ¿Por qué allí? Porque estoy contando con el volumen de la vela de 4 horas actual, que está en ese momento en control, me está quebrando el máximo de esa vela previa, haciendo un higher high, y tengo la vela diaria también en control. Entonces, y estoy en la apertura de Nice. En ese momento fue el minuto 2, el minuto 4 fue que se me activó la orden. 4 minutos después de la apertura de Nice, el volumen de Nice, la sesión. Y así es como tomé la entrada, protegiéndome con 20 pips, pero luego de que estaba ya cerca de 10 pips, ¿okay? Leo cuánto era realmente la distancia al mínimo de mi entrada, vemos que eran 16 pips, entonces dije, bueno, no pasa nada. Cuando vea 10 pips me protejo break-even y voy a tratar de ir por el 1 a 1. Agarré 14 porque me dio los 14 pips en los últimos 5 minutos antes del cierre de 30. Y así fue como entonces se logró ganar este trade de forma exitosa. Fue muy limpio, tardó poco en desarrollarse porque no hay suficiente volumen, pero aún así se comportó. ¿Okay? Entonces, así, ahí quedó la descomposición paso a paso de cómo leí la acción del precio, cómo me preparé tanto para la opción de venta como para la opción de compra, y cuando tuvo todo el volumen alineado, inmediatamente hice mi ejecución.